Hola, un saludo a todos y ahí os pongo un vídeo para que sepáis cómo se hacen los reglajes de taqués con discos intercambiables. Por lo tanto, os explico paso a paso todo el sistema y además cómo se mide con un micrómetro. El 17 de enero, que es domingo, a las 9 haremos una clase de iniciación a la electricidad del automóvil. Es importante que esta clase no se la pierdan, porque aquí está el comienzo. Si os perdéis esta clase, pues luego los que no entendáis mucho de electricidad iréis un poco cojos. Así que espero que acudáis todos a las 9 de la noche y aquí estaré yo para dar la clase. Para ello es bueno que estudiéis el vídeo donde pone E1 en azul, E1. Os lo dejo aquí en el canal. Vais al canal y lo dejaré puesto ahí. Pues muchas gracias y nos vemos el domingo. Este es el vídeo que os propongo para estudiar y que veremos el domingo 17 a las 21 horas. Estudiadlo, miradlo bien, para que pueda resolver luego mejor las dudas. Esto que veis aquí es una culata que está sin válvulas. Están reparando las válvulas y, como vemos, hay 8 orificios donde tendrían que ir las válvulas, tanto de admisión como de escape. Es importante que cuando pongamos las válvulas se nos cierre completamente la válvula cuando tenga que estar cerrada y se nos abra cuando tenga que estar abierta. Y para eso tenemos el árbol de levas y además tenemos el muelle de válvula, la copela, los semiconos, el tucho y, por supuesto, la leva. Por supuesto, también va a influir mucho lo que es el asiento de válvula, que esté completamente limpio y las válvulas que estén totalmente descarbonizadas. Eso es muy importante. Esto que vemos aquí son los discos de reglaje intercambiables. Ojo, porque cada uno tiene una medida, pero no nos tenemos que fiar de la medida que nos pone. Hay que medirla. ¿Cómo? Con un micrómetro. ¿Y cómo se mide con un micrómetro? Pues al final del vídeo os pongo cómo se hacen lecturas con micrómetro. No os perdáis el final del vídeo, porque hasta el rabo todo es toro. Aquí podemos ver perfectamente un tucho con su rebaje para meter el disco de reglaje, que ya digo, tendrá diferentes medidas según la holgura que necesitemos. Y esto que vemos aquí no es otra cosa que un útil para poder pisar el tucho y que salga el disco de reglaje para cambiarlo. Por lo tanto, cuando saquemos el disco de reglaje, sabremos la medida que tiene. Es muy importante saber la medida que tiene y comprobarla incluso con micrómetro para poder hacer un reglaje perfecto. Vamos a suponer que tenemos que hacer el reglaje de, por ejemplo, las válvulas de emisión de un motor. Y el reglaje que nos manda a hacer la casa, lo que sería la marca, sería un reglaje de 0,55 milímetros. Bien, pues lo primero que voy a hacer va a ser medir la holgura que hay entre el tucho y la leva. Pero claro, la leva la vamos a poner en posición la base de la leva, no la cresta, evidentemente, la base. Entonces, con la base de la leva y entre el tucho vamos a meter la galga a ver cuál es la que pasa perfectamente. Si hay que tiene que pasar un poquitín apretada. Pues esto sería lo primero. Tened en cuenta que el tucho lleva colocado un disco, el que sea. Aquí tenemos el esquema de lo que vamos a hacer. Tenemos la leva con la base hacia el disco de reglaje. El disco de reglaje
que yo sé ahora, he puesto que es 225, pero esto no lo sabré hasta que no lo saque. Pero es 225. Tenemos el tucho y el muelle de la válvula. La válvula aquí no la he dibujado. Por lo tanto, ahora lo que tengo que hacer primero es mirar esa holgura que tenemos ahí, entre la base de la leva y el disco. Pues se mira con una galga. Bien, pues ahora lo que hago es meter la galga. Y voy metiendo galgas y resulta que hay una que es la de 0,15, que es la que queda más ajustada. Pues muy bien, esa galga lo que voy a hacer va a ser apuntarla. Apunto en una libreta, en un papel, 0,15. Aquí os he puesto una formulita muy simple, muy simple. No os volváis locos, no os estreséis. Fijaros, yo voy a poner 0,15 porque es espesor de galga que pasa entre tucho con disco y base de leva. Es decir, la galga que yo he metido que es 0,15. Por lo tanto, pondremos aquí, en este punto, 0,15. Menos el reglaje oficial, es decir, lo que manda la casa, que es 0,55. O sea, 0,15 menos 0,55. Y lo que nos dé es el espesor del nuevo disco a aplicar al disco existente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que eso que nos dé esa medida, vamos a tener que aplicarlo sumándolo o restándolo al disco que tenemos puesto. Cuando lo saquemos, sabremos de qué medida es. Ahora lo que hacemos es sacar el disco del tucho y miramos qué es lo que mide. En este caso mide 2,25 milímetros, porque en la operación de arriba pusimos 0,15 menos 0,55. El resultado es menos 0,40, menos 0,40, menos. Por tanto, esto es lo que hay que restarle al tucho de 2,25 que teníamos. ¿Y por qué le restamos si aquí pone sumar? Pues porque más por menos es menos. Por lo tanto, se le resta al espesor del disco, 2,25, los menos 0,40 que teníamos en la operación de antes. En esta pantalla queda perfectamente aclarado. Fijaros en los cuadros verdes. Pone 0,15 menos 0,55 igual menos 0,40. Y en el segundo cuadro de abajo nos pone 2,25, le aplicamos a este disco, menos 0,40. Por lo tanto quedaría 1,85. Es decir, que la galga, que veis aquí el disco de reglaje correcto nuevo, sería 1,85. Y con eso nos quedaría perfectamente a 0,55 la holgura entre leva y disco de tucho. Otra suposición. Hay que hacer también un reglaje de 0,55 milímetros. Pero la holgura que hay entre el tucho con disco y la leva es de 0,75 milímetros. ¿Cuánto tiene que medir el nuevo disco para superar o para cuadrar esa holgura? Pues vamos a ver cómo se hace. Aquí vemos la holgura que necesitamos tener, que son 0,55 milímetros. Aquí tenemos el disco de reglaje, que es el viejo, digamos, 2,25. Pero esto no lo sabemos hasta que no lo saquemos. O sea que ahí tenemos, lo que hacemos es medir con una galga entre el disco verde y la leva. Vale, pues ahora meto la galga y la que más ajustada va es la de 0,75 milímetros. Por lo tanto, ya tengo la primera medida de la fórmula que hemos visto antes, 0,75 milímetros. En el primer cuadro azul de la izquierda, espesor de galga que pasa entre tucho con disco y base de leva, pondremos 0,75, que es el que ha pasado. Menos reglaje oficial, ¿cuánto era? 0,55. Por tanto, ya tenemos el espesor del nuevo disco a aplicar al disco existente. Es decir, que vamos a apuntar aquí la diferencia, para que no os liéis. 0,75 menos 0,55, 0,20.
Espesor del disco existente en tucho. Como ya lo hemos sacado, ahora sabemos que mide 2,25. Como en la primera operación teníamos que el espesor de la galga que pasaba era 0,75 y el reclaje oficial 0,55 y nos daba positivo 0,20, pues ahora aquí tenemos que sumar, no restar. Por lo tanto, saldría el tucho existente más sumado el resultado primero que hemos visto. En esta diapositiva os lo pongo más clarito en los recuadros rosas. 0,75 menos 0,55, 0,20 milímetros. Positivo, positivo. Y 2,25 más 0,20, es decir, aquí habría otro más por más, 0,20 igual a 2,45. Se suma. Por lo tanto, el nuevo disco que tendríamos que poner sería de 2,45 milímetros y quedaría un reglaje perfecto. Con un micrómetro como este, de 0 a 25 milímetros, tendremos que mirar el espesor de las pastillas o de los discos. ¿Cómo funciona esto? Pues aquí tenemos un marco, que se lo marca aquí el C, tenemos un tornillo de ajuste, un yunque, que es un palpador, el husillo, que también es un palpador, una tuerca de bloqueo, la manga, tenemos luego la escala inferior y la escala superior, todo graduado, el agarre moloteado y el trinquete para aproximar a la pieza. Es decir, cuando estamos acercándonos a la pieza ya, mientras vamos girando, al final, para no apretarla demasiado, con el trinquete, que es como una especie de embrague. Y muy, muy importante, el tambor, que aquí no pone como tambor, lo pone como dedal, que es donde nos va a dar las centésimas de milímetro. Aquí os lo explico más detalladamente. ¿Veis la línea 0 de la regla graduada, que es donde marca 0? Y en este caso, en este momento, está coincidiendo con el 0 del tambor. La línea roja es 0 y el 0 del tambor. La regla tiene dos tipos de divisiones, las superiores y las inferiores. Las inferiores marcan los medios milímetros, es decir, que cuando aparece la línea inferior, el tambor ha dado una vuelta completa, desde 0 a 50, y nos saldrá esa marca o esa división inferior. Si giramos otra vuelta completa al tambor, pues ya tendremos en la parte de arriba, en la regla de arriba, en la parte superior, nos saldrá la primera división. Es decir, que ya tendremos 1 milímetro. Para hacer 1 milímetro hay que dar 2 vueltas al tambor. Ojo, aclarado, aclarado. Una vuelta al tambor, 0,50 milímetros, medio milímetro. 2 vueltas de tambor, 1 milímetro. Si ahora giramos otra vuelta completa al tambor, pues nos saldría la división inferior y serían otros 0,50 milímetros más. Es decir, que cada vuelta del tambor me va dando una división de abajo y una división de arriba. Medios milímetros y milímetros completos. En este caso tendríamos, en la regla, sin contar el tambor, tendríamos 1,5 milímetros. Luego veremos que también hay que aplicar el tambor. Bien, pues a partir de aquí vamos a aplicar las medidas con tambor. Fijaros que tenemos la regla en la división 3, marcado con rojo. Y en el tambor la división 0. Por lo tanto, la medida serían 3 milímetros. 3,0. 3 milímetros. Vamos con otra medida. Aquí en este caso tenemos en la regla superior, en las divisiones superiores, tenemos la división número 12. Tenemos 10, 11 y 12. Y en el tambor tenemos la división 11. Está marcada ahí. Tenemos 10 y luego la siguiente, que es la 11. Por lo tanto, las medidas serían 12
con 11 milímetros. 12 con 11 milímetros. Otra medida. Aquí tenemos lo siguiente. Fijaros que tenemos en la parte de arriba, en la división de arriba tenemos la 12. Pero ojo, porque hay una división abajo, la roja, que es la mitad. O sea, 0,50. Por lo tanto tenemos 12,050 más 30 del tambor. ¿Ves que coincide el tambor con la regla? El 30. Pues entonces serían 12 más, o sea, 12 con 0,50 más 0,30, 0,80. Por lo tanto, tendríamos 12,80 milímetros. Estos dibujos del micrómetro están cogidos de internet y del profesor Eduardo Stefanelli. Su página web es www.stefanelli.eng.br. Ojo, porque es un simulador y está muy bien. Tiene también un ojo para ver las medidas y podéis practicar bastante con esto, sin tener que compraros el micrómetro. Y aquí os dejo una animación también de internet para que podáis ver cómo funciona el micrómetro. Espero que comencéis a aprender cómo funciona esto, porque os hará falta para hacer el reglaje o para saber el espesor de los discos de reglaje. Pues muchas gracias y espero que os suscribáis al canal y nos vemos, pues nada, en el próximo vídeo, que va a ser rapidito, y sobre todo en la próxima clase. Este simulador que veis es de educaplus.org. Podéis hacer prácticas tanto con este como con el de Stefanelli. Espero que practiquéis mucho, porque así ya tendréis una idea para cuando vayáis al taller. Claro, casi hay que llevar una lupa para ver las divisiones de la regla inferior y para ver si coinciden las divisiones con el tambor.